Mira, la teoría que trata de explicar el origen de la vida, lo que ya ha venido la teoría creacionista, un ser todopoderoso, sobrenatural, creó todo lo existente en el planeta llamado Dios. Hay dos corrientes, el creacionismo física y transformista, Signeo y Cuvier, autor del catastrofismo. Hablamos de Luis Agassiz, autor del progresionismo. Hablamos de la teoría extraterrestre de la cosmozoica, cosmosuario o panspermia, creado por el señor Richter en 1865, apoyado por Arrhenius, autor de la radiopanspermia, que fue refutado categóricamente por el señor Becquerel, al decirnos que no hay ninguna forma de vida que pueda resistir el frío y el gran vacío imperante en el universo. No hay ninguna forma de vida que pueda resistir a los mortales rayos ultravioletas y rayos cósmicos. Becquerel refuta a Arrhenius, pregunta de ordinario. Francis Crick, también representante de la teoría extraterrestre, autor de la panspermia dirigida, Ole y Chandra, y también tenemos a Aurore, que nos decía que posiblemente los componentes químicos de un cometa se desprendieron, posibilitando la existencia de vida en el planeta Tierra. La teoría de la generación espontánea, la teoría de nuestros abuelos, que nos decía que la vida surge a partir de la materia orgánica en decomposición, apoyado por el señor Empédocles, Aristóteles, Newton, Bacon, Harvey. Había un científico que te daba recetas para crear en 21 días, como es el conde de Helmont, el que calentaba los medios de cultivo, como es el señor Nida. Y también están los clérigos, Santo Tomás de Aquino y San Agustín. ¿Correcto? La siguiente. También está la teoría biogenética, el principio de la continuidad de la vida. La vida proviene de la vida, sustentado por el señor Redi, defendido por el señor Spallanzani, y quien refutó categóricamente la teoría de la generación espontánea fue el señor Louis Pasteur. ¿Correcto? La siguiente. La teoría quimiosintética, como te decía, sustentado por el señor Oparin. Mira cómo era el planeta, teóricamente sustentado por Oparin y Aldani. No había atmósfera, ingresaban con facilidad los mortales rayos ultravioletas, rayos cósmicos, ocurrían rayos y truenos y relámpagos. Mira esa riqueza energética del planeta primitivo, que posibilitó las reacciones químicas de componentes químicos sencillos existentes en el planeta. No había oxígeno, por lo tanto era una atmósfera netamente reductora que contenía amoníaco, metano, dióxido de carbono, vapor de agua, hidrógeno molecular y ácido sulfídrico. ¿A partir de qué forma primitiva evolucionó la vida en el planeta? A partir del progenota. ¿Quién acuña el término de coacervado? El señor Oparin. Pregunta de ordinario. La siguiente. Así surge la vida en el planeta. ¿Correcto? Así tenemos que la evolución biológica, la evolución orgánica, la primera teoría con base científica, la teoría de los caracteres adquiridos, sustentado por el señor Conde de Lamar, la función hacia el órgano, la teoría de la selección natural de Charles Darwin, que tuvo que leer primero al señor Malthus, ¿correcto? Fue pregunta de examen, ahí está anotado, ¿correcto? Bien, la siguiente. También está la teoría del neolamarquismo de Packard, la teoría saltacional, ¿correcto?, de la mutación del señor Hugo de Bryce, la teoría sintética de la evolución, la más actualizada, y la de la evolución química molecular de la vida de Motoo Kimura, que le dio prioridad a la deriva genética como factor interviniente de la evolución biológica. Ojo, así viene el examen. ¿Cómo así, profe? La teoría del plasma criminal fue sustentado por Augusto Bueno. La teoría del neolamarquismo sustentado por Packard. La teoría de las mutaciones de la Pangea sustentado por Hugo de Bryce. ¿Correcto? La siguiente. Pero también hay evidencias, como te decía, hay evidencias paleontológicas manifestadas en los fósiles que me permiten hacer pensar de que los seres vivos se han ido modificando con el transcurrir del tiempo. Hay evidencia morfológica o anatómica que tiene en cuenta los órganos homólogos, análogos y vestigiales, ¿correcto? Dentro de los órganos vestigiales, mira el vello corporal, pezones y varones, el sacro, el coxis, damos el orificio, el músculo recto mayor del abdomen, los músculos auriculares, la membrana necesitante, etcétera. Lo que está anotado ahí ha sido alternativa de examen de admisión, todas las anteriores. La siguiente. Hay evidencia también embriológica que me dice que la ontogenia es una recapitulación de la filogenia. Estos son órganos homólogos. ¿Sabes por qué homólogos?
porque los dos tienen hueso, los dos tienen músculo, los dos tienen piel, ustedes tienen un origen ontogenético en común, pero la función es diferente. Esto es para volar, y el otro para la natación. Te das cuenta que la función es diferente, pero el origen biológico es semejante. Esto me hace pensar de que me permite explicar la evolución divergente, el hallazgo de órganos homólogos, la siguiente. En cambio, los órganos análogos, el origen ontogenético es diferente, pero la función es semejante. Mira, hay pruebas o evidencias embriológicas, ¿correcto? Hay evidencia biogeográfica, bioquímica, fisiológica, taxonómica que tiene en cuenta la ley biogenética y el grado de homología. Hay mecanismos también de la evolución. En el examen viene, son evidencias o bien son mecanismos de la evolución biológica. Mecanismos de la evolución biológica, profesor, las mutaciones, la selección natural, la recombinación genética, las migraciones, el apareamiento al azar, la deriva genética del motor que vuela. ¿Correcto? La siguiente. Vamos a ver ahora lo que es cierra. Cierra. Entra la taxonomía y después vemos características. La siguiente. Tú sabes que el padre de la taxonomía es Linneo, o fue Linneo, creador de la nomenclatura binomial científica. Mira la gran biodiversidad que existe en el planeta, pero sin embargo hubo un científico por los años de 1735 que llegó a clasificar a los seres vivos estableciendo la nomenclatura binomial científica. Es Linneo, Carolus Linnaeus, creador de la nomenclatura binomial científica. El nombre científico de las especies, las ACLI, pero también tiene en cuenta las categorías taxonómicas. Mira la categoría que vino en el examen. ¿Cuál es la categoría de mayor rango? El dominio. La unidad de clasificación de los seres vivos viene a ser la especie. O sea, si vamos de lo más complejo a lo más sencillo, podemos decir que el dominio de la categoría taxonómica de mayor rango, creado por Gauss en el año 1990, pero un dominio es el conjunto de reinos. Un reino es el conjunto de filum o división. Un filum o división es el conjunto de clases. Una clase es el conjunto de órdenes. Un orden es el conjunto de familia. Una familia es el conjunto de géneros. Y un género es el conjunto de especies. La unidad de clasificación, la especie. Pregunta de examen. En el ordinario acerca de este tema, vino así en el examen. Es una categoría taxonómica de mayor rango. No había división como alternativa. Más bien había reino enano. Había la categoría taxonómica del reino, para marcarla, no como la de mayor rango. La siguiente. Pero también teniendo en cuenta la clasificación de los seres vivos, antes la universidad manejaba la de Whittaker del año 1969, que clasificaba a los seres vivos en 5 reinos. El reino Monera, el reino protista, Bunkley, el reino vegetal y el reino animal. Whittaker clasifica a los seres vivos en 5 reinos, pero él incorporó un reino, que es el reino fungi o micota. La siguiente. La clasificación que ha salido del prospecto de admisión, el nuevo, correcto, el nuevo prospecto que ha salido, nos habla de la clasificación de Gauss. Gauss de los años 1977, en la cual él llegó a clasificar a los seres vivos en 6 reinos. El reino arquea, el reino euroctea, el reino protista, el reino fungi vegetal y el reino animal. Pero Gauss también estableció los dominios, los 3 dominios de Gauss, el dominio arquea, el dominio bacteria y el dominio eucaria. Pero nosotros hemos organizado los reinos dentro del dominio. Por ejemplo, el dominio arquea, el dominio bacteria abarca las eubacterias y las cianofitas, y el dominio eucaria, según el taxón que sigue ese reino. Ahí está el reino protista, el reino micota, el reino plantae y el reino animal. ¿Ah? No te olvides, Gauss clasifica a los seres vivos en 3 dominios. ¿Correcto? Bien, la siguiente. Vamos a ubicarnos. El dominio arquea y bacteriano. El arqueano y bacteria. Fíjate, dentro del dominio de las arqueas encontramos aquellos microorganismos procarióticos, porque sus células son procarióticas. Te das cuenta que no tiene un núcleo bien diferenciado debido a la ausencia de carioteca o membrana nuclear. Las arqueas se clasifican por ser
se caracterizan por ser termoacidófilos, metanogénicos y halófilos. La pregunta del examen: a los seres vivos que viven en ambientes de elevada concentración salina se les denomina halófilos. Hablamos del dominio bacteriano, que comprenden las eubacterias y las cianofitas. La que ha venido en el área B de letras, la enfermedad de la sífilis es causada por treponema pálido. Entonces acá está treponema, mira, lo que ha venido en el examen. Entonces el dominio bacteriano que comprenden las eubacterias y las cianofitas, dentro de las eubacterias encontramos a las bacterias verdaderas, causantes de las infecciones de transmisión sexual. Por ejemplo, está treponema pallidum de la sífilis, Neisseria gonorrhoeae, gonococcus de Neisser, Haemophilus ducreyi chancroide, hablamos de Clamidia trachomatis, hablamos de Gardnerella vaginalis. Ahí encontramos las 5 bacterias más importantes que participan en las infecciones de transmisión sexual. Pero no te olvides que hay una bacteria que no tiene pared celular, que vendría a ser los Mycoplasma, pregunta del examen. Correcto. En este cuadrito y las que vas a ver y todas las láminas lo he hecho pensando en el examen. Preguntas que ya han salido y preguntas que están por salir. Así que si tiene tiempo al término de la exposición, usted va al señor que está en cómputo aquí, va con su memoria y baja la información usted. Entonces llega a su casa antes que se vaya a dormir, lo vuelve a repasar. O sea, usted ya tiene ya el 40% del curso aprendido. ¿Ya? Bien, sigamos. Estaba diciendo, las cianofitas, algas azul-verdes, se le llama azul-verde, profe, porque tiene el pigmento llamado láctico-serino. Ahí voy a encontrar algunas bacterias que participan en la aplicación del nitrógeno molecular. Anabaena, Sojae, Nosoc, Muscor. Son cianofitas picadoras de nitrógeno molecular. ¿Correcto? Pásame la siguiente. El dominio eucariota. Hablamos ahora del dominio eucariota, el reino protista, el reino protoctista. ¿Qué me pueden preguntar, profe? El reino protoctista se divide en 2 grupos, las algas y los protistas propiamente dichos. Por ejemplo, la que ya venía en el examen. La enfermedad de la uta o exfungia es causada por Leishmania brasiliensis, que vendría a ser ¿quién? Un mastigóforo. Ahí lo tienes. ¿Correcto? ¿Quién es el causante de la enfermedad de Chagas? Trypanosoma cruzi. Estos son mastigóforos porque tienen el órgano locomotriz llamado el flagelo. Pero también encontramos a los idióforos, por ejemplo, el filiado más grande que se conoce, que vendría a ser Bacillus coli. Pero también tenemos a los apicomplexa, que ha venido en el examen de admisión, el agente causal de la terciana maligna, viene a ser Plasmodium falciparum. Pregunta de examen. Son de los protistas los únicos que no tienen órganos locomotrices. ¿Correcto? Hablamos del grupo de las algas. Pregunta de examen. Grupos de algas que constituyen el 85 al 90% del fitoplancton marino. Las crisofitas, las que se les llaman las diatomeas. ¿Correcto? Hablamos de los pirrofitas o dinoflagelados. ¿Se acuerdan de la ecología? De acuerdo a las relaciones interespecíficas del tipo amensalismo o antibiosis, donde uno de ellos le es indiferente la relación y el otro sale perjudicado. Pues te digo que la marea roja causada por pirrofitas es una relación del tipo amensalismo. La que viene en el examen de sumativos es un protista que no tiene pared celular, que es mixotrópico, pero que tiene un flagelo para la movilidad. La eurena y división eurenofita. ¿Correcto? Pásame la siguiente. Estamos dentro del grupo del reino protista. Pero también podemos hablar de otros grupos. Por ejemplo, están las clorofitas, la rodofita, la que viene en el examen. El agar-agar es una sustancia calificante empleada en el campo de la microbiología que se obtiene a partir de las algas rodofita. Así como lo ves, ya salió en el examen. ¿Correcto? Bien, pasamos. Pásame la siguiente. Hablamos ahora del el reino fungi, el reino vegetal. La característica del reino fungi es que generalmente son seres pluricelulares eucarióticos, donde la pared celular químicamente está formada por ¿qué? La pared celular por quitina.
y se reproducen de manera sexual o asexual mediante esporas, ¿correcto? Y la nutrición es netamente heterotrófica mediante absorción. De ahí está venido el examen. Son característicos del reino fungi o micota, ¿correcto? Nutrición heterotrófica. Profe, ¿y cómo lo divido? Está la división zigomicota, ascomicota, bacidomicota, hablamos de los deuteromicotas y los homomicotas. ¿Cuál viene, profe? Grupos de hongos que no tienen reproducción sexual, sino que se reproducen mediante conidios. Tienen que hablar de la división los deuteromicotas, llamados también hongos imperfectos, ¿correcto? Causante de la dermatofitosis está tricofito, epidermofito y microsporo. Tres grupos de hongos causantes de la dermatofitosis. No lo olvides, tricofito, epidermofito y microsporo, ¿correcto? Pásame el siguiente reino. Hablamos del reino plantae, el reino vegetal, que comprende la división briofita, las pteridofitas, hablamos de las plantas latinofitas, o sea, las gimnospermas, y las magnolofitas o angiospermas. Estas se dividen a la vez en las lilióxidas o monocotiledóneas y la magnoloxida, o también llamado la dicotiledónea. Profe, ¿eso viene? Nunca viene. Nunca, profe, ¿cuál viene? Son vegetales, son ejemplos de plantas criptógamas. A ver, aprendemos algunos términos. Criptógamas son aquellos vegetales que no tienen flores. Los helechos, los musgos y hepática no tienen flores. Pero aquellos vegetales que sí lo tienen, le llamamos plantas fanerógamas. Pero aquellos vegetales que tienen vasos conductores llamados xilema y floema, se les llama plantas tractofitas. Entonces retornamos. La división briófitas, que comprende musgos y hepáticas, y las pteridofitas, helechos, son plantas criptógamas. ¿Correcto? Vegetales que no tienen flores. El resto no te importa. ¿Correcto? Bien, pásame la siguiente. El reino animal. Organismos con sistema nervioso, generalmente se movilizan excepto los poríferos. ¿Correcto? ¿Cuál ha venido el examen, profe? Hablamos de los acelomados, las planarias. ¿Cuál ha venido? Fasciola. ¿Cuáles son los eventos que comprende fasciola hepática a su ciclo? Cuando fasciola está en el hígado, el ganado ovino, por ejemplo, a través de su intestino va a expulsar las heces fecales, y en las heces fecales están los huevos. Los huevos tienen que caer en agua, en humedad, donde va a salir una larva ciliada llamada el miracidio. ¿Va en busca de quién? Va en busca alocadamente de su caracol, que es su huésped intermediario, y se va a transformar en un esporocisto. De ahí una redia, la cercaria, y la cercaria, ahora que ya tiene cola, abandona el caracol, comienza a nadar hasta que se fija a la planta de tallo corto y se transforma en la metacercaria. ¿Cuál fue la pregunta del examen? Forma evolutiva del ciclo biológico de fasciola que constituye la parte infectante para el ganado ovino, la metacercaria. ¿Correcto? Ahora hablamos, dentro del reino animal está el subreino de los parazoos, que comprenden el filo de los poríferos. Está el subreino de los ometazoos, los animales que tienen simetría radial, como el filo de los elenterados. Hay animales que tienen simetría bilateral, y dentro de ellos están los acelomados, como el filum platelmintos. También están los pseudocelomados, como el filum de los nematelmintos. Y están los celomados, que está el grupo de los protostomados, que están los moluscos, anelos y artrópodos. Y los deuterostomados, que está, la siguiente por favor, y los deuterostomados, que comprende el grupo de los cordados, o de los equinodermos y los cordados. Dentro de los cordados está el subfilum de los vertebrados, ¿correcto? El cefalocordata, ¿correcto? El infrafilum, cefalocordata, urocordata, y el subfilum de los vertebrados. La superclase apnata, la superclase peste, la superclase tetrápodas, esa que comprende la clase anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Solamente quiero que le prestes atención a la clase anfibias, que se clasifica en el orden de los anuros, que es sapos y ranas. Acuérdate, el orden de los anuros que pertenece a la clase anfibios involucran a los sapos y ranas, y son animales que tienen respiración cutánea.
pulmonar y branquial. 1, 3, 1, 4 y 5. Fue pregunta de examen. ¿Ya? Lo rescatamos porque no te vayan a volver a repetir. La pregunta que ya salieron de CEPUM y el examen de excelencia, una te pueden repetir en el examen. ¿Ya? Pásame la siguiente. La característica, el Renopum gira, bueno, para que vean los diferentes tipos de hongos, de divisiones, avanza. Características. Los niveles de organización. Mira la complejidad que involucra a un ser vivo. Pásame la siguiente. El nivel químico, el nivel celular, el nivel, mírame, el nivel químico con subniveles, el subatómico, el atómico, el molecular o de monómeros, la que venía en el examen, son monómeros de biopolímeros, los monosacáridos, los aminoácidos, los nucleótidos, son ejemplos de macromoléculas o de biopolímeros, hablamos de los polisacáridos, las proteínas y los ácidos nucleicos, ¿correcto? Pásame la siguiente. El metabolismo, el conjunto real. ¿Por qué profesor le ha puesto de amarillo? Porque desde el nivel de organismo o individuo hasta la ecosfera son niveles de organización ecológica. Pertenecen al campo de la ecología. Entonces, la pregunta que ya salió es la unidad de estudio de la ecología, el ecosistema. Cuando un ecosistema interacciona con el clima del lugar, ¿cómo le llama? Bioma. Un ecosistema resulta la interacción de biotopos más biocenosis. Pregunta de ordinario. ¿Correcto? Dime, ejemplo de eventos catabólicos, la glucólisis, las fermentaciones, la digestión, la respiración. Dime ejemplo de eventos anabólicos que tienen que ver con eventos biosintéticos, el crecimiento, la fotosíntesis, la glucogénesis. Cierra el archivo. Vamos a la bioquímica. Esto. Déjalo, está cargado. La ley de Moseley, tú estás viendo ahí los elementos químicos ordenados en función al número atómico según Moseley. Eso no nos interesa. Pásame el cuadro de bioelementos. Correcto. Los bioelementos son elementos químicos que forman parte de la materia viva. La que ha pasado. Nos importa más el cuadrito. El azufre usted lo va a encontrar en 2 aminoácidos, cisteína y metionina. El magnesio va a formar parte de la molécula de clorofila. El cation extracelular, el ion sodio, el cation intracelular más abundante, el ion potasio. La siguiente. Oye, profe, ¿para qué sirve? Oye, la siguiente. El hierro. ¿Para qué el hierro, profe? Hemoglobina, mioglobina, catalasa, peroxidasa, la meditrina y la clorofurolina. Pero a mí me interesa que te memorices solamente para el pigmento llamado la hemoglobina. ¿El yodo para qué? Para la síntesis de las hormonas tiroideas. ¿Cobalto en dónde? ¿En qué vitamina? La vitamina B12. Suficiente, chicos. Pásame la siguiente. La siguiente, gordito. Hablamos acerca del agua. ¿Qué nos importa acerca del agua? Las propiedades químicas del agua. El agua es una molécula covalente, polar, tetraédrica y irregular neutra, ¿correcto? Y es considerado como un electrolito débil. En el banco está como electrolito fuerte. Ese es el exceso. El agua es considerado como un electrolito débil, ¿correcto? Vamos a ver cómo se genera la siguiente. Mire el agua. Covalente, enlace interatómico, covalente, enlace intramolecular, fuente de hidrógeno. Es una molécula covalente polar, un dipolo. La siguiente. El ángulo de enlace, si no, mire esa molécula de agua, mire ese ángulo, mire el uy, el enlace intermolecular, llamado el enlace fuente de hidrógeno. Mira ese ángulo. Pásame la siguiente, gorrita puta, ya fuiste Capta la idea. Son propiedades físicas del agua etc. El agua tiene elevado calor específico, elevado calor de vaporización, elevado calor de fusión, elevada tensión superficial, elevada densidad a 4 grados centígrados y una elevada constante dieléctrica y un bajo grado de ionización. Lo único que te pido que te memorices es el único que dice que es bajo grado de ionización, ¿correcto? Muy bien, pásame la siguiente.
Profe, y la función termorreguladora del agua obedece a las siguientes propiedades. Ah, elevada capilaridad. Una borquea. Me voy a despistar. La siguiente, gordolita. Ah, ¿por qué el insecto no se hunde? Por la elevada tensión superficial del agua. La siguiente. Pero las funciones que tiene el agua es esta, mirad. El agua tiene función estructural de transporte, mecánica amortiguadora, tiene función disolvente universal y tiene la función termorreguladora. ¿Y por qué termorreguladora? Ah, porque el agua tiene un elevado calor específico, elevado calor de vaporización y un elevado calor de fusión. Pero ¿por qué el agua es considerado como un disolvente universal? Por la elevada constancia eléctrica y además por la polaridad del agua y a los enlaces fuente de hidrógeno. Pregunta, los dos he puesto la explicación porque es lo que más pone la universidad. No lo olvides esto. La capacidad disolvente universal del agua obedece a las siguientes propiedades. El enlace puente de hidrógeno, la elevada constancia eléctrica y a la polaridad. No, es la multimedia, el proyector. Acepta ahí. Enter. Espera, no lo voy a manurar. Oye, pásame la función. Mira el carbonato de calcio que le encuentras en las ostras, ¿correcto? Ah, eso ya ha salido ya. Son funciones del agua, de las sales minerales. Tiene función plástica estructural, tiene función estabilizadora de dispersiones coloidales, ¿correcto? Regula la presión osmótica, mantiene constante el pH, actúa como un sistema vápero tampón y permite elaborar potenciales de membrana. ¿Correcto? Pásenme la siguiente. ¿Cuál es el cation extracelular más abundante? El ion sodio. El intra, el potasio. Muy bien. Hablamos ahora de los glúcidos. Pásenme la siguiente. Los glúcidos son biomoléculas orgánicas, la siguiente. Son considerados como, o tienen el grupo funcional aldehído, cetona, o si tienen el grupo funcional carbonilo. Pásenme la siguiente, gordilín. Ah, tiene una aldotriosa, el gliceraldehído. Dime una cetotriosa, la dihidroxicetona. Pásame la siguiente. Hablamos de la tetrosa, la eritrosa, la triosa y una cetotetrosa, la eritrosa. Pásame la siguiente. Eso lo estudias en casa. Está bien, muy bonito, está la parte bioquímica, está con animación. La pentosa. Uy, mira cómo se forma. Uy, mira. El carbono 5 con el carbono 1, mire ese nace y ese tálico. Uy, se formaba. Este se llama carbono anomérico. ¿Correcto? Mírame la pentosa, la aldopentosa, que está la ribosa, la desoxirribosa. Mírame la sexosa, la aldohexosa, la manosa, la galactosa, la glucosa y la cetahexosa como es la fructosa. Esto es bien bonito porque se ve cómo se cicla la glucosa. Cómo el carbono 5 se une con el carbono 1, el carbono 1 es un aldehído. Hablamos de oligosacáridos. Mírame el que está formado en el enlace. El carbono 1 con el carbono 4. Y el carbono 1 reaccionando con el carbono número 4. Mire este carbono. ¡Ay, mira! Este está formado en la maltosa. El enlace alfa 1,4. ¿Correcto? Mírame por acá. Estamos viendo acá los disacáridos monocarbonilo como la maltosa, que está formado por dos moléculas de glucosa con enlace alfa 1,4. Pásame a la siguiente. La isomaltosa, que el enlace es alfa 1,6. Hablamos de la celobiosa, enlace beta 1,4. La lactosa, enlace beta 1,4. Y en casa de cómo se forma ese enlace químico, la siguiente. Hablamos ahora de las cetosas, ¿verdad? Los dicarbonílicos, está la trealosa, glucosa, alfa 1,1. Pásame la siguiente. La sacarosa, que tiene enlace alfa 1,2. Y polisacáridos. Los polisacáridos son sustancias de elevado peso molecular. Hablamos, por ejemplo, mira por acá, una pentosana, hablamos de la sexosana, una glucosana de enlace alfa, como es el almidón, el glucógeno. La pregunta, ¿se le considera como almidón animal? El glucógeno. Polisacárido formado por amilosa y amilopectina y el almidón. Te decía que la amilopectina, ¿qué enlace tenía?
alfa 1,4 y enlace alfa 1,6. La siguiente. Ahí no vas a ver cómo está formado. Pásame los líquidos de frente, Gordolín. Gordolín. Los lípidos. Oye, cuando te fuiste, Gordolín. Pásame los lípidos. Los lípidos. Muy bien. Pásala. Vamos a los ácidos grasos. Te decía que hay ácidos grasos saturados e insaturados, y los insaturados pueden ser esenciales o poliinsaturados. ¿Cuáles son los ácidos esenciales? Linoleico y el linoleico. ¿Correcto? Esenciales. Pásame a la siguiente. ¿Cuál es el enlace característico de los lípidos? Mira, este ácido graso tiene su región polar y la región no polar, o sea, son moléculas anfipáticas. Mira cómo interaccionan con ese puente de hidrógeno y la fuerza de Van der Waals entre las fuerzas o entre las porciones no polares. La siguiente. Pero te decía que lo podemos clasificar, ¿correcto? Hay ácidos grasos saturados e insaturados que llevan a cabo reacciones de esterificación y de saponificación. ¿Cómo tienes una reacción de esterificación? Reaccionando un ácido con alcohol. Una reacción de saponificación para obtener jabones, un ácido con una base. La siguiente. Bien, los ácidos grasos, los monolípidos o lípidos simples, comprende los acilglicéridos y los séridos. Las grasas neutras o acilglicéridos tienen ácido graso con glicerol. La siguiente. Pero en cambio los séridos, ¿cómo se forma un triglicérido? Mira el glicerol, ¿correcto? Mira cómo se enlaza el carbono 1, un ácido graso, un monoacilglicérido. Mira otro ácido graso y te va a formar el diacilglicérido. ¿Ya? Ahí está el diacil. Viene otro ácido graso, ahora se forma un diacilglicérido. Triglicérido o grasa neutra. Ahí está, pásame a la siguiente. Hay 3 enlaces de tipo éster aquí. Pero también tenemos los séridos, pero que ya no tienen estructura glicerol. Hablamos de los heterolípidos saponificables, el grupo de los fosfolípidos. Ahí tienes a quién, profe, a la lecitina, a la cefalina, a la cardelipina, ¿correcto? A los plasmalógenos. Pásame la siguiente. Ahí vas a ver cómo se forma un fosfolípido. Mira, el glicerol, 2 ácidos grasos, tienes el ácido fosfórico y un aminoalcohol. Pásame la siguiente. Mira bien la animación, cómo se forma este fosfolípido. Los fosfoaminolípidos que contienen el surfactante pulmonar. Hablamos de la fosfatilcolina o lecitina, la fosfatiletanolamina o cefalina y los plasmalógenos. Pásame la siguiente. Bien, pasando. ¿Cómo se mira este glicerol? Mira cómo agarra el ácido graso. Se está formando el monoacilglicérido. Por acá va a haber otro ácido graso. Sería un diacilglicérido. Déjalo, hoy gordito. No me estés manipulando, gorda. Ahí estás viendo un diacilglicérido. Y aquí viene ahora un fosfato. Mira, va a formar, ese enlace tipo éster. Tienes ahí el ácido fosfatídico. Y ahí viene la aminalcohol, la etanolamina. Todo eso se llama fosfatidiletonolamina o cefalina. La siguiente. Te estaba diciendo los lípidos. Pásame las proteínas, supergordolín. Las proteínas, gordolín. Ahí en casa les digo a los muchachos. Estamos haciendo la esencia para el examen. ¿Cuáles son los monómeros de las proteínas? Los aminoácidos. Pero no olviden que los aminoácidos, mire este carbono, este ácido carboxílico, este grupo funcional aminoácido, ¿correcto? Los monómeros de los ácidos, de las proteínas reciben el nombre de aminoácidos. El enlace característico es el enlace peptídico. Pásenme la siguiente. Ahí vas a ver las propiedades de los aminoácidos. Aquí están los aminoácidos esenciales. La leucina, la lisina, la isoleucina, la valina, la metionina, la fenilalanina, el triptófano, la trenina, la histidina y la arginina. Pero no te interesan los 10. Los 2 últimos ya no lo necesita el adulto. ¿Correcto? Los 10 lo necesita. ¿Quién? ¿Quién? El niño. ¿Correcto? Bien, pásame la siguiente. Una pregunta super huevis. La siguiente. Es ahí para que vea cómo se forma el enlace peptídico. Eso no te va a venir. La siguiente. En la estructura proteica vamos a ver una secuencia lineal de aminoácidos, chicos, donde el enlace responsable es el enlace peptídico. Dime, enlace responsable de la estructura primaria de una proteína, el enlace peptídico. No puedes caer. ¿Ya? La siguiente es, en la estructura secundaria,
donde hay estructura alfa hélice y beta lámina plegada. Lo de Rogelio que ve acá, usted se llama el enlace puente de hidrógeno. Es enlace responsable de la estructura secundaria. La siguiente. En cambio, en la estructura terciaria, ya encontramos un enlace covalente allí, que es el enlace puente disulfuro. Mírenme por acá. ¡Uy! ¡Ay, la S! El azufre es el único enlace covalente que aparece en la estructura terciaria. Pásame la siguiente. Oye, en cambio, en la estructura cuaternaria, uy, mírale. 1, 2, 3, 4. Tiene 4 cadenas polipeptídicas, donde los enlaces responsables todos son débiles. En conclusión, tú me revientas una proteína, destruyendo la estructura cuaternaria, terciaria y secundaria, más no la primaria. ¿No sabes por qué? Porque el enlace responsable es el enlace peptídico que es covalente. Hablamos de proteínas globulares. Cántame, ¿cuáles son las proteínas que se unen al ADN? Las protaminas y, pásame la siguiente, las protaminas y las histonas. ¿Correcto? Esas son las proteínas filamentosas o escleroproteínas, que en el examen te colocaba así, ¿no? En la prueba original venía así el término. Son ejemplos de escleroproteínas. Colágeno, queratina, elastina y la fibroína. ¿Correcto? La siguiente, ácidos nucleicos. Bueno, en caso lo vas a estudiar con tranquilidad, chicos, estás con tiempo todavía, ¿ya? Dime el monómero de los ácidos nucleicos. El nucleótido. Pero el nucleótido tiene 3 componentes, chicos. Los fosfatos, la pentosa y la base nitrogenada. Ese es un nucleótido. Y si usted le quitas el fosfato, el nucleótido. ¿Qué le falta a un nucleótido para ser nucleótido? Fosfato. La pregunta buena. La siguiente es, oye, te estaba diciendo, el monómero vendría a ser el nucleótido, pero tú sabes que las bases nitrogenadas son bases púricas adenina y la base piriminínica, citosina, timina y uretilo. No puedes caer. Son bases púricas de los ácidos nucleicos, adenina y guanina. ¿Tienes asco? Adenina y guanina. No puedes caer. ¿Ya? La siguiente. Bien. Oye, mírame la pentosa. Oye, mira la pentosa. Ay, gorrito, puta que ya piste. Que me está fastidiando. Ya saben, ¿qué me pasa cuando me fastidian, señorita? Ya quiero, gracias. No lo divulgues. Hoy pues, tú lo niegas. Suélteme. Hoy te estaba diciendo. Cabrito. Una pregunta mega web. ¿Qué tiene la desoxirribosa de más que la ribosa? Muy bien. Es que no, tú me debes de decir, tiene un oxígeno más que la desoxirribosa. Suficiente. Pregunta, chicos, así viene el examen. ¿Ya? La siguiente es, bien, ¿qué estamos diciendo? Ahora mírame los lazos. Mira, decía, el nucleócido, ¿qué tiene? Base nitrogenada más pentosa. Para que sea nucleótido le tienes que agregar el fosfato. Pregunta Megahuevis. Dime el enlace que establece la base púrica con la pentosa. ¿Qué enlace es? Ahora, Mayra, no te escucho. 1'9. Y si fuera una base pirimídica, 1'1. Así. ¿Ya? La siguiente, chicos. Bueno, y para que vean las clases de ácido nucleico, pregunta, ¿dónde encuentra usted ADN? Yo me pongo en tu lugar, una pregunta, ADN. Al toque piensa en mi célula. Puta, ¿en qué parte? Núcleo, 1, 2, mitocondria, 3, cloroplasto. En 3 lugares. ¿Ya? En mitocondria, en cloroplasto y en el núcleo. ¿Correcto? Y ARN, ¿dónde lo puede encontrar? En el núcleo, en el citoplasma, en la mitocondria y en el cloroplasto. Y aquí está escrito ahí bacán. ¿Ya? Pasa a la siguiente. ADN. Oye, ¿te acuerdas el ADN cómo es de la bacteria? Bicatenario, circular, desnudo, no asociado a proteínas. ¿Ya? Una preguntita, ¿cuál es la complementaria de citosina? Guanina, mi profe. ¿Cuántos enlaces puente de hidrógenos hay? 3. No puedes caer. Mira la pregunta Megahuevis. La base complementaria a la adenina es la guanina mediante 3 enlaces puente disulfuro. ¿Verdad o cuál será? Falso. Falso. Son 3 enlaces puentes de hidrógeno. ¿Cuál es la complementaria de adenina?
Y mira, mediante dos enlaces, fuente de hidrógeno. Y ahí tiene la complementariedad de base. Mira, encantado. La siguiente. Pásame las vitaminas, Guadolín. Puto, y no te doy tu marraqueta, muchas gracias. Pásame la siguiente, mega gordish. La desconcentra. ¿Cuáles son las vitaminas liposolubles? El AD, la A, la D, la E y la K, ¿correcto? Dime, una hipovitaminosis A que causa serostamia y hemeralopía. Los dos no te puedes olvidar. La siguiente. ¿Qué causa una hipovitaminosis D? La D, profe, en el niño, ¿qué causa? Repetimos, en el adulto, osteomalasa. Hice la pregunta del examen. No, que la composición, que cuánto vas a necesitar, que cuántos microgramos. No. Eso nunca te va a venir. La siguiente. La vitamina, ya empiezan los animales a salir. Bien, la vitamina E tiene función antioxidante, ¿correcto? Pásame la siguiente, mega. La vitamina K, antihemorrágica o tocoferol, ¿verdad? Pásame la siguiente. ¿Cuáles son las vitaminas hidrosolubles? La del complejo B y la vitamina C, ¿correcto? Oye, pero la vitamina B1, la hipovitaminosis que te causa, la beriberi, la B3, el ADA, y la B12, anemia perniciosa, y la vitamina C, hipovitaminosis, SCOR, punto. Bien. Búscame encima, pega. Este cuando dice marraqueta está loca. Qué miedo. Ay, uy, mira. Muchas de las preguntas mega huevis son características de las enzimas externas. Cuando una reacción es catalizada sin enzimas, mira lo violento que es y la gran cantidad de energía que se tiene que gastar. Pero cuando interviene una enzima, hace disminuir la energía de activación, haciendo posible la reacción catalítica y menor desgaste de energía por parte de las células. La razón de existir la enzima es que hace posible las reacciones químicas en nuestras células y hace con menor desgaste energético. No te podrás imaginar que son altamente específicas. Acelera las reacciones químicas, permaneciendo sin alterar el término de ellas, pero se pueden desnaturalizar porque son termolábiles. No modifican la constante de equilibrio, ¿correcto? Y pueden actuar en forma extracelular o intracelular, ¿correcto? Bien, ciérrame el archivo, o avanza, por favor. Escapa. Bien, busca ahí donde está el capítulo de célula, por favor. 101. Bien. La siguiente, la revista, por favor, la 100. Número 100, ahí está. Seres celulares. Agranda. Dime ejemplo de seres celulares, o sea que no son células, los priones, encefalopatía por mentalidad, ¿correcto? Son las raíces que tener encerrados covalentemente. 101, gordito. Entonces, fíjate, muchachos, hoy te voy a dejar cojo. ¿Cómo lo voy a hacer? Eso vamos a ver. Vale, pásame la siguiente, mira. O los virus. ¿Qué ha venido, profesor? Mira este virus. Te digo, los virus, algunos virus tienen envoltura y nucleocápsides. Concéntrate, por favor, porque ha venido virus. Y está viniendo segunda vez con virus. Bien, lo siguiente. ¿Puedes retroceder, por favor, el dibujito? Ahí está. Oye, un virus tiene envoltura, ¿correcto? Y tiene nucleocápside, ¿correcto? Pero el nucleocápside tiene cápside más el ácido nucleico. Pero el ácido nucleico vírico es ADN o ARN. ¿Marcarías ADN y ARN? No, definitivamente que no. Es ADN o ARN, ¿correcto? Muy bien. Hay virus que tienen material genético ADN que le llaman deoxivirus. Por ejemplo, el papilomavirus, causante de cáncer de cuello cervical en mujeres. Viruela, varicela, hepatitis B, etc. La mononucleosis infecciosa, el virus de Epstein-Barr, ¿correcto? Pero hay virus que tienen ARN, chicos. Por eso se llama reovirus, el virus de la papera, parotinitis, la rabia, la gripe, el virus AH1N1, ¿correcto? La polio, ¿correcto? El ébola, el dengue, ¿correcto? La fiebre amarilla, etc. ¿Ya?
determina, ¿quién determina la simetría vírica? El CAC, ¿correcto? Pasa a la siguiente. Pásame a célula, amiguito, por favor. Búscame célula procariótica. Biología, entramos a célula y entramos a bienaje. Déjame aquí. Esta es una bacteria. Pregunta. Son características de la célula procariótica. Todas carecen de. No tienen carioteca, no tienen centriolo, no tienen cromosomas múltiples, no tienen ciclosis, no tienen citoesqueleto, no tienen sistema de endomembranas. ¿Qué significa sistema de endomembranas? Carioteca, Golgi y retículo endoplasmático. ¿Correcto? Y no tienen mitosis ni meiosis. ¿Qué es lo que tiene, profe? Entonces, ¿cómo se moviliza una bacteria? Mediante flagelos. ¿Cómo hace su intercambio génico? Mediante los cili. ¿Qué organela tiene una célula procariótica que es común a la célula eucariótica? Hablamos de ribosoma. Caracterízame el cromosoma bacteriano. ADN bicatenario, circular, no asociado a proteína. Una pregunta. Si la bacteria no tiene mitocondria, ¿cómo respira? Mesosoma. Entonces en el mesosoma reside la respiración celular, la fotosíntesis fase luminosa, las enzimas de la replicación del ADN. Pero si la bacteria hace fotosíntesis y fase luminosa está en el mesosoma, ¿dónde se lleva a cabo la fase oscura? A nivel del citosol, en el citoplasma, allí. Y el ciclo de Krebs también allí. ¿Ya? Pasa a la siguiente. Vamos a los eucarióticos. Pasa al gordito. Ya está sin gasolina, mira. Ya necesita ya su glucosa endovenosa. Pasa a la siguiente. El miedo. Gordito más rápido. Ya, mi maraqueta. Ahorita te doy. Retrocede, por favor, retrocede. Retrocede, así es el muchacho. Ahí está, déjala ahí. Ahí sale toda la pregunta. Dime, organelas que tengan doble membrana. Mitocondria y cloroplasto. ¿Qué estructura membranosa tiene el ribosoma? Mitocondria, cloroplasto, carioteca y el retículo endoplasmático rugoso. ¿Quién forma el acrosoma del espermio? El golgisoma. ¿Quién origina las enzimas lisosomales? El retículo endoplasmático rugoso. ¿Quién origina lisosomas? El Golgi. ¿Quién forma pared celular vegetal? El Golgi. ¿Dónde reside la cadena respiratoria? ¿En qué parte de la mitocondria? Membrana mitocondrial interna. ¿Dónde reside el ciclo de Krebs de mitocondria? En la matriz mitocondrial. Y la beta oxidación de ácido graso. ¿Cuál es la organela detoxificadora? O sea que elimina sustancias tóxicas. El retículo endoplasmático liso, más el peroxisoma. Dime las estructuras celulares propias de una célula vegetal que no sé en células animales. Te digo, vacuola, 1, pared celular, plastidios, glioxisoma, ¿correcto? ¿Quién tiene pared celular? ¿Lo dije? Oye, ¿quién tiene glioxisoma? La célula animal. ¿Cuál es la sustancia de reserva vegetal? El almidón, ¿correcto? Bien, cierre el archivo, por favor. ¿Quién gobierna toda la actividad de la célula? El núcleo. Bien, la siguiente. Estamos viendo bioenergética. Listo. La esencia, señorita, ¿cuáles son los productos de una glucólisis que consiste en transformar la glucosa en 2 moléculas de glucosa? La glucosa se origina y se transforma en 2 moléculas de ácido pirúvico o piruvato. ¿Cuántas fosforilaciones a nivel de sustrato ocurren? 4 fosforilaciones. ¿Cuántas deshidrogenaciones ocurren? 2 deshidrogenaciones. Así te van a preguntar, ¿no? No. ¿Cuántas fosforilaciones a nivel del sustrato? 4. ¿Cuántas deshidrogenaciones? 2. ¿Cuántos ácidos pirúvicos? 2. De tal manera que esos productos que ocurren en el citosol, cuando no hay oxígeno, la célula se desvía a hacer fermentación. Mírame bien la fermentación láctica porque después pregunta de examen. ¿Cómo se genera el ácido láctico? Acá lo tienes.
lo hace a partir de ¿quién? Del ácido pirúvico. Si usted observa el ácido pirúvico, mira, se transforma en ácido láctico, es porque el NAC está sirviendo hidrógeno, reduciéndolo a ácido láctico. O sea, el ácido pirúvico se reduce transformándose en ácido láctico. O sea que cuando hay un trabajo muscular extenuante, lo que se genera y produce dolores musculares es la acumulación de ácido láctico. El músculo hizo respiración anaerobia, por lo tanto fermentación láctica. ¿Correcto? La siguiente. En la fermentación alcohólica, mira bien la pregunta del examen. Tienes acá el ácido pirúvico, se transformó en acetaldehído o etanol y recién pasa a transformarse a etanol o alcohol etílico. Si te das cuenta, señorita, está saliendo carbono. La descarboxilación del ácido pirúvico genera acetaldehído. No es etanol. La clave A decía etanol, pero la clave B decía acetaldehído. En la fermentación alcohólica, la descarboxilación del ácido pirúvico me genera acetaldehído. Todas las fermentaciones suceden a nivel del citoplasma. No, nada, para nada a nivel mitocondrial. ¿Correcto? En cambio, en la respiración aeróbica, ese ácido pirúvico tiene que ingresar a la mitocondria, transformarse en acetilcoenzima A y recién entrar al ciclo de Krebs. Pasa a la siguiente. La siguiente, Gordon. La siguiente. Ahí está. Escucha. Y entró al ciclo de Krebs. ¿Cuántas descarboxilaciones oxidativas ocurren? 2. ¿Cuántas NAC reducidos? 6. ¿Cuántos PAC? 1. ¿Cuántas fosforilaciones a nivel sustrato? 1. Así viene el examen. No te van a pedir enzima excepto una. Todas las enzimas del ciclo de Krebs reside a nivel de matriz mitocondrial, porque ahí se lleva a cabo, pero menos una. La succinato deshidrogenasa es la única enzima que está a nivel de membrana mitocondrial interna. Resumiendo, señorita, ¿cuántos ATP se genera en el ciclo de Krebs? Sabiendo que cada NAC te genera 3 y cada PAC 2. Saca tu cuenta. 3, pero cada NAC 3. 3 por 3, 9. Cada PAC genera 2 ATP, pero es un PAC. 2. 9 más 2, 11. Y 1, 12 ATP. Así viene. Esto ha sido pregunta del segundo sumativo o del primer sumativo del ciclo pasado. ¿Ah? Pasa a la siguiente. En cambio, la siguiente, cuando hablamos de fase o fotosíntesis, mira, ahí está el resultado final. ¿Cuántos ATP se obtiene en la degradación de la glucosa tras CO2 más agua en las células? 36 ATP. Utilizando la lanzadera del glicerofosfato. Pero si fuera la lanzadera del malato, sería 38 ATP. Cuidado. Y toda fermentación, ¿cuántos ATP genera? 2, no puedes caer. Toda fermentación me genera 2 ATP. De una respiración aeróbica, 36 o 38 ATP. ¿Ah? La siguiente. Cuando hablamos de fotosíntesis, pásala, hablamos de cloroplasto, hablamos de tilacoide. Dígame el tilacoide, el conjunto me origina la grana o el grano. Pregunta, ¿qué eventos ocurren? Primero, profe, yo veo que ingresa el agua, pero lo revientan y se libera oxígeno más protones y electrones. O sea, profesor, la primera etapa hace más fotólisis del agua. Segundo, ingresa el NAD oxidado y ahora queda reducido. Fotorreducción del NAD. Tercero, se está generando ATP, fotofosforilación del ADP en ATP. Pregunta, ¿qué procesos involucra la fase luminosa? Fotólisis del agua, fotorreducción del NAD y la fotofosforilación del ADP. ¿Cuáles son los productos de la fase luminosa? Primero, oxígeno que se va a la atmósfera, fosfato de NAD reducido y ATP. ¿Para qué se va a emplear esto? Para la siguiente etapa, que es la fase oscura, el ciclo de Calvin y Benson. Señorita, ¿cómo se llama o qué emplea el ciclo de Calvin y Benson? Emplea ATP y fosfato de NAD reducido. ¿Qué le va a pasar a ese dióxido de carbono? Reducirse. Reducirse significa transformarse en molécula orgánica. La siguiente. Uy, mira, ¿ves? Hay dos fotosistemas acá. El fotosistema 1, P700, clorofila P700. El fotosistema 2, P680. Pregunta, ¿quién es el aceptor final de electrones?
el reactivo de Gill, el fosfato es oxidado. ¿Correcto? Acá se genera que se va a generar ATP. ¿Por dónde ingresa el agua? Por el fotosistema 2. ¿Quién es el donante de equivalentes reductores al fotosistema 2? El agua. Al fotosistema 1 sería la plastocianina. ¿Correcto? La siguiente. Este es un esquema bien bonito. Esto para que lo veas con tranquilidad en casa, ¿ya? La siguiente. Acá está. A esto quería llegar a la otra pregunta del examen. ¿Qué evento comprende el ciclo de Calvin y Benson? Fijación, reducción y regeneración. Las tres líneas. ¿Ya? Fijación, reducción y regeneración. ¿Quién fija el CO2? Si te das cuenta, lo fija quién. La ribulosa 1,5-difosfato. ¿Correcto? La ribulosa 1,5-difosfato. Bien, la siguiente. ¿A partir de qué molécula vegetal sintetiza la mayoría de sus biomoléculas orgánicas? PGA, fosfogliceraldehído. ¿Correcto? ¿Ya? A partir del PGA. Si a usted le viene PGA como este, Nicaragua, no. Tiene que ser PGA, el fosfogliceraldehído. ¿Ya? Bien. Cierra la ventana, por favor. ¿Puedes encender la luz?